Hola lectores y lectoras, bienvenidos una vez más a mi biblioteca. Yo soy Laura y hoy os traigo el vídeo del resumen de lecturas del mes de junio. Vamos con el vídeo. Ha sido un mes muy bueno, muy bueno en cantidad y en calidad de lecturas. La verdad es que estoy leyendo cosas que me gustan mucho, estoy acertando bastante y eso es fruto de, bueno, primero que me conozco y que sé lo que me va a gustar y después que conozco muy bien también a las personas que sigo en Instagram o en YouTube y que recomiendan libros. Hay ciertas personas de las que me fío absolutamente, que sé que lo que le ha gustado a esa persona me va a gustar a mí, así que las elecciones que estoy haciendo durante este año están siendo todas un acierto. Este mes de junio he leído mucho, he leído 5 libros, podríamos decir 6, pero la verdad es que este último, hoy estoy grabando a 3 de junio, a 3 de julio, y el libro que estoy leyendo ahora lo voy a acabar esta noche, pero no he querido meterlo aquí en las lecturas de junio porque no lo he terminado y hoy era el día que podía grabar, así que no quiero hacer una reseña de un libro que no he terminado, aunque me falta muy poquito. Y además es que creo que en el mes de julio no voy a leer tanto y entonces prefiero tener más material, guardarme esto para tener más material para el mes de julio. Pero junio ha sido muy bueno. Empiezo por el primer libro que leí en junio, que fue Calabobos de Luis Mario. Vaya librazo. Sinceramente desconozco si Luis Mario había escrito algo antes o si había publicado alguna cosa antes, pero la verdad es que no había oído hablar de este autor y esta novela me ha flipado mucho. Está ambientada en Cantabria, en mi tierra, y está escrita de una manera muy curiosa. Quizá es su principal característica, es la manera en que está escrita, y es que está escrita desde la oralidad. El autor escribe tal como se habla en Cantabria, en ciertas zonas más rurales quizá, ¿no? Pero se utiliza mucho el diminutivo en uca, uco. Se cometen algunos errores gramaticales en tiempos verbales, se sustituye un tiempo verbal por otro, eso es muy característico. Y eso a mí, que he vivido allí 11 años, me ha llevado directamente hasta esa tierra. Y además he sentido como la necesidad de leerlo en voz alta, porque yo estaba escuchando, estaba leyendo y estaba escuchando las voces en mi cabeza. La historia de Calabobos nos la cuenta un chico cuya hermana ha desaparecido. Mariuca es esta hermana, es una niña muy especial, tiene algún problema, es una niña que no se puede valer sola por sí misma, necesita los cuidados de la gente, entonces están todos muy preocupados porque ha desaparecido. Además es una niña a la que le gusta mucho ir al mar y todos están muy preocupados por si pues se ha ahogado en el mar, y esta es pues digamos la trama principal de la novela. Aquí el mar tiene un gran papel, un gran protagonismo en la historia porque bueno, el mar Cantábrico es un mar muy salvaje, es un mar muy bravo que se lleva la vida de muchas personas, y en la historia se nos cuenta, ¿no? como esta preocupación porque a Mariuca se la haya podido llevar el mar. Es porque ha habido muchas otras personas en el pueblo donde sucede que también han perdido la vida en el mar. Así que todos están preocupados, todos la están buscando, el hermano, que es el narrador, la madre, el abuelo. La trama realmente tiene lugar en un solo día, que es lo que dura la búsqueda de esta niña, pero esta trama principal le va a servir como excusa al autor para que nos cuente muchas otras cosas y nos cuenta cómo es vivir en esta zona rural de Cantabria. Es una zona donde es un pueblo, donde la gente habla, donde la gente critica a los demás, donde el que se sale de la norma pues es muy criticado, la diferencia es castigada. Se nos habla de las rencillas que hay en las familias y cómo estos rencores se heredan de padres a hijos, igual que los nombres, igual que los apodos. Y se habla también de mitología, que es una cosa que personalmente yo cuando viví allí, a mí por lo menos a mí así me lo pareció, es una cosa que se vive hoy en día también, o por lo menos se conoce mucho más que en otros lugares, ¿no? Los seres mitológicos, las leyendas, todo esto en la novela también se toca mucho. Pero sobre todo lo que me gustó de esta novela es la ambientación. La ambientación es un 10.
con esa lluvia constante, ese calabobos que te moja casi sin darte cuenta, pero que acabas empapado, que te cala hasta los huesos, igual que las palabras del autor que te llegan muy adentro, que son palabras muy bellas, pero a la vez palabras que cuentan historias muy duras y muy crueles. Y ese paisaje verde, ese mar y ese toque mágico que lo impregna todo. No es que sea una novela con realismo mágico, pero hay un toque de magia, hay un toque de algo sobrenatural que lo envuelve todo. Me recordó, salvando las distancias, pero me recordó mucho a Canto yo y la montaña baila de Irene Solá. También es una novela en la que hay mucho protagonismo de la naturaleza. En este caso, hasta en el caso de Calabobos, hay capítulos que se intercalan en los que los mejillones hacen poesía. Es que no sé cómo explicarlo, es tan especial que hay que leer esta novela. Os la recomiendo muchísimo. Yo estoy segura que va a estar entre mis 10 mejores lecturas de este año. Se está recomendando mucho, es una novela, creo que es una novedad de este 2025 y yo la estoy viendo mucho en redes sociales y la verdad es que todo el éxito y toda esta fama es bien merecida. No lo he dicho antes, pero esta novela está editada por Reservoir Books y es una novela muy cortita, tiene solamente 160 páginas, así que se lee en un pispás. Y después de Calabobos leí otra novela que también he estado viendo mucho últimamente en redes sociales, que es Victorian Psycho. Es una novela de Virginia Feito, editada por Lumen y publicada también a principios de este año. Voy a decir American Psycho. Creo que voy a tener que cortar el vídeo muchas veces porque tengo la manía de decir American Psycho, no puedo evitarlo. Entonces, si en algún momento lo digo y no me doy cuenta, pues perdonadme. Victorian Psycho tiene un inicio súper potente. La verdad es que yo saqué este libro de la biblioteca una tarde y esa misma tarde me leí, yo creo que más de la mitad de la novela. Me enganchó muchísimo. Tenemos a una institutriz que llega a la mansión de Ensor House porque bueno, la han contratado para ser la institutriz de los dos hijos de la familia, de un niño y una niña. En las primeras páginas, la propia Winifred adelanta que toda la gente que vive en la casa va a morir antes de Navidad. Es decir, que aquí ya al principio nos hacemos una idea de que la institutriz está, vamos, como las maracas de Machín, es una loca. La propuesta es muy buena, a mí esta premisa me encantó. Además, toda la narración está salpicada con toques de humor negro que ya nos hace ver que no estamos ante una novela de terror al uso, sino que es más bien como una parodia. Es una parodia de las novelas de terror gótico o de las novelas victorianas de la época en la que hay una institutriz, léase Jane Eyre, por ejemplo. Y todo esto para mí pintaba muy bien. Pero hay un momento, como hacia la mitad de la novela, en la que todo para mí se desinfla, ya no tiene sentido, ya me cuesta leer. Lo que la mitad de la novela leí en mediodía, después la otra mitad pues tardé días en acabarla porque yo había perdido ya el interés. Empiezan a sucederse muchos actos violentos que no es que me molesten en sí, no es que me molestaran en sí, porque además toda esta violencia contada desde el punto de vista tan cómico, pues le resta pues realidad. Entonces tampoco, como lector, tampoco estás escandalizado por la violencia que hay o por lo explícito que sea. Es como en los dibujos animados, ¿no? Estos dibujos como para adultos y que son un poco violentos y que de repente le cortan a uno la cabeza y le sale un chorro de sangre. Como sabes que no es real, no te afecta. Y en ese sentido, la novela es eso, ¿no? Es contar mucha violencia, contiene mucha violencia, pero como está contada de la manera que está contada, no sientes esa angustia o asco o miedo. Sin embargo, a mí lo que me pareció es que estas escenas eran como gratuitas, eran inconexas, que no formaban parte de un todo. O sea, como que la autora las había metido ahí porque tenía ganas de contar una escena violenta, pero como que no le daban un sentido completo a la historia, ¿no? Ya digo, para mí me pareció que podía ser una historia muy buena, pero que al final el desarrollo no te lleva a nada, no sé. Hubo trozos que se me hicieron absurdos, pesados.
Bueno, pues esta ha sido mi decepción y mi pinchazo del mes de junio. No sé, además es que apenas recuerdo lo que pasa después, ¿no? Lo que pasa a partir de la mitad de la novela. Ha sido mi pinchazo del mes, pero bueno, tampoco ha sido una novela muy larga, eran 200 y pico páginas, con lo cual tampoco es que haya perdido mucho el tiempo. Después de Victorian Psycho leí La sospecha eterna de Pablo Alaña, por la editorial Versátil. Es una novela de 2022. Creo que ahora el autor tiene otra novela que la verdad que tengo ganas de leer también. Me enteré yo de la existencia de esta novela hablando en el grupo que tenemos mi tía, mi madre y yo de libros, porque mi tía y mi madre son las personas con las que yo más hablo de libros, porque son lectoras empedernidas igual que yo. Y entonces hablando con ellas en el grupo nos dimos cuenta de que las dos, mi madre y mi tía, estaban leyendo el mismo libro sin haberse puesto de acuerdo, pero coincidieron en este libro, que era La sospecha eterna. Y a mí y empezaron a hablar de que estaba muy bien, que era un thriller, que enganchaba muchísimo y no sé qué. Yo dije, no me quiero quedar fuera de esta conversación, necesito leer este libro. Así que, bueno, pues me lo pasaron, me lo leí. Y la verdad es que me ha entretenido muchísimo. Aquí vamos a seguir a Clara, que es una abogada que se va a ver envuelta en un caso de asesinato. Y es que Irene, una amiga suya, es la principal sospechosa de la muerte de un hombre que aparece muerto en su jardín. Pues que además esta Irene aparece al lado del cuerpo sujetando el cuchillo, que es el arma del crimen. Por lo tanto, bueno, blanco y en botella. Pues que además resulta que Irene fue también sospechosa de la muerte de otro hombre 6 años atrás, con lo cual a Clara se le hace muy difícil creer en la inocencia de su amiga. Pero aún así Clara va a hacer lo imposible por defender a su amiga Irene, para librarle de la cárcel, y para ello lo que va a tener que hacer es encontrar al verdadero o verdadera culpable de estos asesinatos. Es una historia ambientada otra vez en Cantabria, no sé qué me pasa, y no será la última novela que leo ambientada en Cantabria, porque sí, porque tengo otra en mente, no sé qué pasa, pero Cantabria está de moda. Y esta novela en concreto está ambientada en Comillas, que es un pueblo de la costa en el cual tuve la suerte de vivir y trabajar durante un tiempo, y que os recomiendo que visitéis si vais a Cantabria, que no os dejéis de ver Comillas. Está ambientado en Comillas y también en Santander, y en un pueblo también del País Vasco, pero principalmente en Comillas y Santander. La verdad es que la trama te mantiene en tensión. Es uno de esos libros que devoras, que lees, que quieres siempre estar ahí enganchada, que dejarías cualquier plan para seguir leyendo. Es un pasapáginas, lo devoras. Bueno, es un thriller legal. La protagonista pues no es una detective o una policía, sino que es abogada. El autor es abogado y eso se nota mucho en la novela, porque se nota que habla con conocimiento de causa, utiliza términos legales pero sin exagerar, o sea, no es aquella persona que quiere presumir de que sabe más de leyes que tú, porque es abogado y evidentemente sabe más de leyes que tú, pero no es meter ahí tecnicismos para que el lector se pierda y no entienda nada. Me ha mantenido muy enganchada, está todo muy bien hilado, está todo muy bien traído. Sí tengo que decir que me di cuenta de quién era el culpable en un momento dado. Y es una cosa que a mí no me pasa nunca, yo no acierto nunca nada. Pero en este caso hubo un detalle que me hizo adivinar quién era el responsable. A ver si os pasa a vosotros también. Por ponerle un pero a la novela, y no es un pero a esta novela, es un pero a muchas novelas. Me refiero a que si hay un personaje protagonista femenino, en un caso así, que es un personaje que es policía o detective, o en este caso abogada, son mujeres que no son capaces de llevar una vida personal, digamos, equilibrada con la vida laboral. En este caso es una mujer pues, que está absolutamente absorbida por el trabajo. Ha intentado tener parejas, pero no ha sido capaz de que las relaciones prosperaran, porque está tan metida en su trabajo que no tiene tiempo para nada más, que llega a casa y si no tiene cena pues le da lo mismo. Me refiero que me gustaría también ver a personajes femeninos que son cracks en su trabajo, pero que a la vez tienen una familia y llegan a casa y bueno, pues no sé, son madres. Me gustaría ver, porque yo creo que al final eso se acerca más a la realidad que no lo otro, ¿no? En fin, no sé, es una reflexión que hago. Y me viene a la mente una serie, ahora al decir esto, cuando estaba describiendo ese típico, a este personaje, me viene a la mente una serie que era Los misterios de Laura, en el que
Laura era una policía o una detective, ahora no recuerdo bien si era detective privado o era policía, que era una crack, que tenía una intuición, que siempre resolvía los casos. Y luego llegaba a su casa y tenía unos gemelos que además eran unos gemelos súper traviesos y ella pues se acaba de separar pero tenía que llegar a casa y hacer la cena y su madre le ayudaba y no sé, era un personaje súper entrañable que te juntaba esas dos partes, ¿no? La de madre que no llega a todo pero a la vez es un crack como policía. No sé, me acuerdo de esa serie y me gustaba muchísimo. Después leí Jardí vora el mar de Mercè Rodoreda, una novela editada por Club Editor, 256 páginas y una novela deliciosa. Yo no he leído a Mercè Rodoreda, había leído algunos cuentos nada más. Mercè Rodoreda es una autora que se lee en los institutos. Si tú estudias en Cataluña, lees La plaça del Diamant o Mirall trencat, Espejo roto, lees a Mercè Rodoreda. Lo que pasa es que yo no he estudiado aquí, entonces yo no he leído a Mercè Rodoreda. Y es una autora que reconozco que me da como mucho respeto, no sé por qué. Bueno, sí sé por qué, porque es una gran autora y pienso que, no sé, que pues a lo mejor que no la voy a entender o que no la voy a disfrutar. Y entonces parece como que me estoy acercando a las novelas como importantes de Mercè Rodoreda, dando como ciertos rodeos, ¿no? He leído un libro de cuentos que me pareció maravilloso y ahora acabo de leer Jardí vora el mar. Lo leí porque se lo he recomendado en el canal de Elena G. Ritz, me parece que es en Instagram, y se lo vi en su vídeo de mejores lecturas de 2024. Había sido una de sus mejores lecturas. Y de la manera que lo contaba, no sé, me transmitió esas ganas enormes de leer esta novela porque yo sabía que a mí también me iba a gustar. Esta novela se publicó en el año 1967. Cuando he buscado información sobre esta novela siempre he leído o la he visto etiquetada como una obra menor de Rodoreda y a mí me ha parecido, ya digo, muy muy bella. En Jardí vora el mar tenemos a un jardinero que es un hombre ya pues maduro, es un hombre que está viudo y que se encarga de cuidar el jardín de una casa que es como la residencia de vacaciones de verano de un matrimonio de la alta burguesía catalana. Es una casa que está en la costa, yo entiendo que está en la Costa Brava, es una casa que está junto al mar y este hombre vive todo el año en la casa y cuando llega la temporada de verano, cuando llega el mes de junio más o menos, pues viene esta pareja, que están recién casados al inicio de la novela, y llegan con otros amigos que son pues asiduos, que son pues que vienen siempre con ellos y vienen a pasar los veranos. Y él nos va a narrar lo que ocurre durante 6 veranos consecutivos. Es una narración y es una lectura pausada, no hay una acción trepidante. Sin embargo, cuando acabas la novela sí que tienes la sensación de que han pasado muchas cosas, porque cuentan muchas cosas, son 6 años y ahí pasan cosas. Pero me refiero a que es una narración como muy lenta y eso tiene que ver mucho también con el narrador, con quien nos explica la historia. El jardinero es un hombre de costumbres, es un hombre que disfruta mucho de la vida sencilla, le gusta su jardín, le gusta pasear por las noches por el jardín y escuchar los ruidos, nos describe las flores y las plantas que él cuida. Sin embargo, la trama está lejos de ser una historia pues bucólica o cursi incluso, porque lo que nos cuenta este jardinero son las miserias realmente de esta gente que vive, que pasa los veranos en esa casa. Son sus penas, su parte más oscura, porque detrás de los lujos, de los días que pasan ociosos, bañándose en el mar, las fiestas elegantes que celebran, pues detrás de todo eso hay mucho drama, hay amores trágicos, hay muertes, hay lo que hay en todas las familias y ellos no son diferentes por ser una familia burguesa con mucho dinero. Y todo esto pues nos lo cuenta el narrador desde su perspectiva, está contado siempre desde lo que él puede llegar a saber, que no es todo, sino que son pues fragmentos de conversaciones que él escucha desde, bueno, pues en estos paseos nocturnos, que de repente escucha una conversación que no tenía que escuchar,
o por lo que le cuentan las otras personas que trabajan en la casa, como la cocinera, por ejemplo. Esto también está muy bien reflejado, ¿no? Lo que es la vida de las personas, los dueños de la casa, los señores, y la vida en esa misma casa, pero del servicio, ¿no? Esa separación de arriba y abajo está muy bien reflejada. Pero la novela tal como está contada es maravillosa. Me ha gustado mucho, me ha sido muy fácil trasladarme allí, a esa casa, a ese jardín, a esa pequeña casita donde vive el jardinero, a esas costumbres, a esos quehaceres, ¿no? Cuando él separa las semillas, las guarda para plantarlas el año que viene, no sé, esas pequeñas cositas que él hace, o cuando pues le regalan una radio y él escucha la radio en su casa. Entonces esas pequeñas cosas cotidianas están contadas de una manera pues que te trasladan y que te llevan hasta allí, y que a mí por lo menos me han hecho disfrutar muchísimo, muchísimo. Os recomiendo mucho, la tenéis en castellano, Un jardín junto al mar, y os recomiendo muchísimo que la leáis. Y por último os quiero hablar del cartero de Neruda, de Antonio Skármeta. El cartero de Neruda es una novela también muy cortita, no sé si son cierto... Bueno, espérate que lo tengo aquí, sí, la tengo aquí, esta me la compré de segunda mano, es una edición del Círculo de Lectores, y son 125 páginas, son 125 páginas. Leí esta novela por recomendación de Mariana, de Bluewood Books, que me dejó un comentario en mi vídeo anterior, el vídeo de lecturas de abril y mayo, a propósito de mi reseña de Poeta chileno. Me dijo que tenía que leer esta novela, que me iba a gustar mucho. Yo, de hecho, conocía la historia porque había visto la película. La película se estrenó en el año 96 o 94, y yo la vi en el cine. O sea que, imaginad lo vieja que soy. Yo era muy jovencita entonces, tengo que decirlo. Pero la vi de estreno y no la había vuelto a ver, y yo en mi cabeza tenía claro que me acordaba muy bien de la trama, pero me ha gustado mucho leer la novela, la verdad, porque o hay cosas que yo no recordaba para nada, o hay cosas diferentes en el libro que no están en la película, como suele pasar, ¿no? Así es que esta novela se publicó en el año 1985 con otro título, el título era Ardiente Paciencia. Pero con el éxito que tuvo la novela después, pues se le cambió el nombre por razones comerciales, ¿no? Se le llamó El cartero de Neruda, y Ardiente Paciencia quedó ahí como un subtítulo. Esto yo lo podéis ver aquí está puesto Ardiente Paciencia, y entonces dije, ¿esto qué es? Y me puse a investigar y fue eso. Esto es una edición lógicamente posterior a la peli, entonces tiene el nombre del cartero de Neruda y esto como subtítulo. La novela empieza en el año 1969, cuando el protagonista, Mario Jiménez, tiene 17 años. Y Mario se niega a ser pescador como su padre, que es algo a lo que parece estar predestinado, y entonces decide buscar trabajo. Le contratan como cartero en Isla Negra, y solamente tiene un cliente, y es el poeta Pablo Neruda. Mario admira mucho al poeta, y pues al final entablan una amistad que lleva a Mario a interesarse por la poesía, primero como lector de poesía, pero es que después se atreve a escribir sus propios poemas. Paralelamente, Mario se enamora de Beatriz, que es una chica que trabaja en una posada, en la posada de su madre, y él se enamora perdidamente de ella. Mario pide consejo, pide ayuda al poeta para enamorar a esta chica. Mario encuentra la oposición de su madre, de la madre de la chica, que está en contra de este chico, que además dice que está plagiando al poeta. La madre a su vez intenta que el poeta interceda para que el hijo deje en paz a su hija. Bueno, es todo ahí un follón. Y bueno, en la novela se intercala esta amistad de Mario con el poeta, y este despertar de Mario al amor, con otro despertar, que es el despertar de Mario a la vida, a la política. Porque en ese año en que se conocen Neruda y Mario, en ese año proponen a Pablo Neruda como precandidato a la presidencia de Chile.
por el Partido Comunista. Finalmente no, finalmente será Salvador Allende quien será el candidato y finalmente quien gane las elecciones en el año 1970 y se convierta en presidente de Chile. Además, vamos a vivir también el momento en que Pablo Neruda gana el Premio Nobel de Literatura en el año 1971. Vamos a asistir al golpe de Estado del 11 de septiembre del 73, que acaba con la vida de Allende. Y 12 días después vamos a asistir a la muerte del propio Pablo Neruda. Creo que el éxito de la novela está en que esta historia de amistad y también la historia de amor de Mario con Beatriz están ubicadas en un momento, en un contexto y en un momento muy concreto y en un momento real en el que pasan cosas reales y no es una historia aislada, sino que convive, ¿no?, con el contexto político y el contexto social. Y otra para mí de las claves del éxito son los personajes y especialmente el personaje de Mario, ¿no?, del protagonista, que es un encantador, que es un hombre, que es un chico encantador, es un chico inocente, enamoradizo, pierde la cabeza por Beatriz, hace todo lo posible primero hace todo lo posible por hacerse amigo del poeta y por otro lado después hace todo lo posible por enamorar a Beatriz. Le ves ahí con esa inocencia, pero a la vez con esa vitalidad que hace de él un personaje protagonista muy entrañable. Y después la elección de Pablo Neruda como personaje secundario, ¿no? Y la admiración que siente Mario hacia Pablo Neruda es muy bonita. Cuando le dan el premio Nobel a Neruda, Mario organiza pues como una fiesta ahí en la posada mientras escuchan el discurso del recibimiento del premio. Es una historia muy bonita. Otra de las cosas que me ha gustado mucho es el sentido del humor que tienen todos los personajes. Reconozco que me he reído en muchas ocasiones y también tengo que admitir que se me ha saltado la lagrimita en un momento muy concreto que no os voy a contar para no spoilearos la novela, pero es de esas novelas que en 125 páginas concentran muchísimas cosas y que sé que la voy a llevar siempre conmigo. Es de esas historias que, bueno, pues que se quedan y que os recomiendo mucho. Y ahora tengo muchas ganas de volver a ver la peli. Además, la peli del protagonista, el que hacía el papel de Mario, se murió creo que un día después de acabar el rodaje o de estrenarla. No, creo que fue al final del rodaje. Se murió un día después. Pues estas han sido mis lecturas del mes de junio. Ya os digo que tengo otra lectura que la voy a acabar hoy. O sea que ha sido un mes bastante bueno para mí, para lo que estoy acostumbrada, porque han sido casi 6 lecturas. He tenido mucha ansia por leer, o sea, mucha ansia. Además, ahora que hace tanto calor, no vamos a hablar del calor, porque en todas partes se habla de este calor que hace y el calor que ha hecho en el mes de junio. Pero yo, por ejemplo, después de cenar, que a lo mejor era el momento en que veíamos alguna serie o alguna peli, no, o sea, yo quería solamente sentarme fuera en el jardín a leer, porque era el momento en que se estaba bien, aunque me acribillaban los mosquitos, pero se estaba bien. Y leer, o sea, es que no he visto una película, no he visto una serie, porque claro, todo no lo puedes hacer, tienes que renunciar. Cuando tienes tantas cosas que te gustan, tienes que renunciar a cosas. Y yo he renunciado a ver películas y a ver la tele, o sea, estoy viendo poquísimo la tele estos últimos meses. Y este mes de junio es que creo que no he visto ni una película, o sea, todo el tiempo que he tenido libre lo he dedicado a leer. Y contenta, encantada de la vida. Pues nada, estas han sido mis lecturas, no sé cuáles han sido las tuyas. Si tienes alguna lectura reciente que me quieras recomendar, por favor. Mi lista de pendientes que hice, voy a mirarlo porque tengo aquí mi cuadernito de lecturas y me puse libros que quiero leer en 2025. No sé, hay como 20, de los cuales he leído 6. Y de estos 20 que apunté a principios de año, he apuntado como 7 más. Entonces, yo sé que no voy a leer todos estos libros, o sea, lo sé y no me importa porque, bueno, pues voy añadiendo y ¿qué pasa? No pasa nada, eso es la vida del lector, ¿no? Ese agobio por lo que te vas a quedar sin leer, te vas a dejar sin leer cuando te llegue la muerte. O sea, ese es el drama del lector. Pero lo mucho que lo disfrutamos, ¿no? El leer, el añadir pendientes a la lista,
ir leyendo cosas que no están en la lista de pendientes, sino cosas nuevas que te van llegando y lo feliz que te hace eso, ¿no? Al menos a mí. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si es así, darle un like, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita, que no lo digo nunca, pero me hace ilusión decir activar la campanita para que YouTube os avise cuando suba nuevo contenido. Y nos vemos en el próximo vídeo. Felices lecturas.